Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos pueda acompañar en Noticias Repretel, la edición del mediodía. Compañeras, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, siempre es un placer tenerlos con nosotros. Arrancamos de inmediato con un tema polémico. Una tarea sobre temas de educación sexual mantiene molestos a algunos padres de la escuela de San Rafael de Poás. El trabajo incluía preguntas sobre el tamaño de los genitales, las zonas del cuerpo que les provoca placer a los adolescentes y a los estudiantes y la exploración del cuerpo. Un grupo de ellos presentó un recurso de amparo que la Sala Cuarta rechazó porque la docente que impartió la clase se disculpó por el hecho. ¿Qué dicen las autoridades del Ministerio de Educación? ¿Qué dicen los papás también? Lo vamos a ver más adelante. Y un joven vende casas para gatos para poder recaudar dinero suficiente para poder operarse. Esta dramática historia ocurre en San Ramón de Alajuela. Nosotros visitamos a este joven, conocimos las casas que construye y se la vamos a traer acá para que podamos ayudarlo con esta operación que necesita urgentemente. Una historia de verdad que tiene muchísimo que inspirar. Es una historia de amor por el prójimo, una historia de necesidad que tiene este joven muchacho que construye estas casitas para gatos, y yo sé que Costa Rica se va a poner la mano en el corazón porque hay muchísimos amantes de los animales que van a querer esas casitas que están bastante bonitas, y vamos a conocerlos. Compañeros, una necesidad que de verdad se ve el impulso de este joven por salir adelante. Eso es justamente lo que quiero destacar. No está pidiendo, está haciendo una labor justamente para poder operarse. Y tenemos un cliente aquí afuera ya para esas casitas de gato. ¿Quién cuánto aquí? Nuestra mascota. Bueno, tenemos un gato aquí. Que le da de comer, claro. por cierto, Pilar. Yo voy por una de esas casitas de una Muy vez. bien, Pilar. Ve, esa es la actitud que necesitamos de todos los costarricenses. Bueno, Una pausa, compañeros. Ya volvemos. Gracias, compañeros, por ese amplio despliegue de España. En comunidades como Copevega, Moravia y Chamorro de Cutris, muy cercana a las de Cruzitas, se desató una verdadera fiebre del oro. Cada gramo se cotiza a 14.000 colones, 9.000 colones menos que su valor de mercado. Ahora conoceremos cómo es el oro de Cruzitas, el mismo que se quiso explotar, pero que no se permitió. Esto es una mínima parte del oro que sacan los coligalleros del suelo y las quebradas de Cruzitas. Por supuesto que no lo consiguen así. Para obtener un gramo de oro requieren de horas de un destructivo trabajo que daña la salud, depreda el medio ambiente y provoca grandes secuelas sociales, pues al fin de cuentas la actividad de los coligalleros es ilegal, como todos los beneficios que la rodea. El tranquilo pueblo de Las Cruzitas, que esperó años por una mina industrial como esta que opera en República Dominicana, terminó alojando un caos de improvisados refugios de plástico negro, de barriales y regueros de mercurio. El ecocidio que hace 10 años profetizaban algunos, hoy es una realidad. Cruzitas es una mina de oro a cielo abierto, pero no como hubiera sido, sino como lo es ahora. Hace 7 meses, NS11 de Repretel alertó de lo que ocurriría en la zona, para que luego, cuando han logrado obtener una arena como esta que vemos acá, se le incorpora el mercurio. Esta sustancia pues altamente tóxica que va a hacer parte de quebradas como esta y que por supuesto se trata de un negocio altamente rentable. Esperamos que esto se pueda prevenir. Esto no lo puede hacer un solo organismo del Estado. Más bien esto se ha tardado. Donde hay desorden, impera lo que está imperando ahora. Era predecible que iba a pasar eso. Por parte nuestra vamos a mantener patrullaje en la zona para prevenir de que más personas ingresen a extraer oro de esta finca. 219 días después, de 40 o 50 oreros, se pasó a casi 5.000 y el daño es sencillamente dramático.
En el operativo de este miércoles, la policía detuvo a 100 coligalleros que sorprendió dentro de la finca donde está el yacimiento y deportó a 300 nicaragüenses ilegales que ingresaron por el nicaragüense Río San Juan, ubicado a unos 6 kilómetros. A otros miles de mineros ilegales que estaban afuera, les quitaron las palas y les desarmaron las champas. Contra ellos, la advertencia es que no vuelvan. Todos nosotros tenemos que comer. Si no escuchamos, entonces ¿cómo hacemos para comer? Muchos voluntariamente se retiraron, pero nadie podría garantizar que no regresen, pues la fiebre del oro solo la conoce el que la sufre. Bien, y vamos ahora a introducir un tema. Se hacía el anuncio ayer de la disminución de la pobreza en términos general y también rural, y vamos a estar analizando cada uno de los temas, pero nos acompaña Emilio Arias, él es el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, y no hay que olvidar que también es presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social. Primero le agradecemos la visita a don Emilio, pero entremos de lleno, don Emilio. ¿Cuáles son los resultados que se arrojan de forma sencilla que la gente entienda cómo se logró esa disminución de la pobreza? Bueno, en realidad los resultados que entrega el INEC el día de ayer, que es una medición que hace el país todos los años, es fundamental para nosotros, incluso en el marco de haber vivido una de las emergencias más importantes del país, como lo fue el huracán Otto, y esperando que lo normal era que aumentara la pobreza. Nos convertimos en una excepción en América Latina precisamente y logramos una disminución importante y significativa en la pobreza extrema, que es precisamente el objeto fundamental de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo que ha determinado esta administración. Esos también datos nos reflejan una disminución en la desigualdad, y eso significa que hay un mayor ingreso en los hogares en pobreza y pobreza extrema que forman el quintil 1 y 2 de la población. Don Emilio, ¿se logra esta cifra que no la veíamos hace 8 años, la más baja en 8 años? ¿Cómo se logra, incluso habiendo pasado desastres naturales este año y el año pasado también? Bueno, en realidad hay varias cosas importantes. Una es que Puente al Desarrollo determinó un nuevo mecanismo de atención de la pobreza, es decir, ir a buscar a las familias en condición de pobreza y no que las familias en condición de pobreza vayan a las instituciones. Ir a las familias por medio de un cogestor social que lleva la oferta programática de la totalidad de las instituciones del Estado. Y algo importantísimo que sale muy claramente en la encuesta es que los recursos del sector social del Estado, es decir, la oferta programática, los beneficios están utilizándose en el quintil 1 y 2, es decir, estamos utilizando los recursos donde debían de haberse utilizado siempre, y eso significa menos filtraciones en el uso de los recursos del sector social. Ministro, cuando uno revisa los datos de INEC y el informe que ellos emiten, hablan de un tema que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con la mejora rural, es decir, ciudades que se están desarrollando y que de alguna manera están incrementando ingresos y están generando oportunidades de empleo. Esto también es parte, digamos, de toda esta cantidad de acciones que se están ejecutando justamente para disminuir la pobreza. Sí, efectivamente es importante recalcar que cuando nace Puente al Desarrollo determina 76 distritos prioritarios. Y esos 76 distritos prioritarios son según la mayor concentración de pobreza que hay en las zonas del país. Y esa concentración no solamente se da en el gran área metropolitana, tenemos una concentración de pobreza importante en zonas rurales. La disminución de la pobreza, según la encuesta, en las zonas rurales, nos debe llenar de enorme satisfacción como Estado, no como gobierno, como Estado, porque logramos que los recursos se distribuyan en las zonas donde hay verdaderamente concentración de pobreza extrema en el país, indistintamente hablemos de zonas rurales o zonas urbanas. Pero efectivamente esta disminución en la pobreza extrema es histórica. La tenemos que celebrar como país, pero adicionalmente nos obliga a que como Estado, ya no como gobierno, como Estado, sigamos implementando políticas públicas sustentadas en elementos técnicos y cada vez menos o prácticamente eliminar
el determinante político en la definición de la política social y en dónde se ubican los recursos del sector social. Don Emilio, ¿qué papel ha tenido la educación y también la disminución de la brecha digital para que hoy estemos viendo estas cifras y cómo mantener también esos factores para que podamos seguir sacando a más personas de la pobreza? Bueno, efectivamente esta encuesta mide la pobreza multidimensional, que para quienes nos escuchan o nos ven, la pobreza multidimensional mide, por ejemplo, el estado del hogar, de la vivienda, la salud, la educación, elementos más allá del ingreso económico, y precisamente el acceso al Internet es un elemento donde se ve un avance significativo en el país, y ahí lo podemos ligar a lo que definimos como la Estrategia Nacional CR Digital y al programa Hogares Conectados, que busca llevar a los hogares Internet, equipo de cómputo y telefonía. Y eso es algo que ha hecho grande a Costa Rica, pero además que nos ratifica que la lucha por disminuir la brecha digital debe de estar siempre a la par de la lucha por disminuir la pobreza. Don Emilio, también llama la atención el tema de migraciones, porque lo dice bien el INEC, gente de zona rural que está viniendo a trabajar a la zona urbana, pero también gente con buen ingreso, aquí que se ubica en gran área metropolitana, que se van de alguna manera a la zona rural. ¿Cómo analizan ustedes este tema? Sí, bueno, eso es algo importante, y un elemento sustancial es lo que vimos en la región Chorotega. Dentro del estudio se determina que lo que es Guanacaste, ¿verdad?, o la región Chorotega, ha venido disminuyendo de manera acelerada la pobreza y la pobreza extrema. Por desarrollo, eso es por desarrollo. Y precisamente ahí vemos donde hay una articulación con el sector privado. Logramos, por ejemplo, determinar cuáles eran las necesidades del sector hotelero en cuanto a capacitar personas y cómo podíamos poner en disposición familias o personas de esas familias que estaban en pobreza extrema, ayudarlos a capacitarse, por ejemplo, por medio del INA, y lograr que estas familias tuviesen la posibilidad de ingresar a los hoteles en Guanacaste. Esto lo hemos visto como un reflejo, como un plan piloto que arrancó en la provincia de Guanacaste y que hoy nos determina claramente cómo una provincia que había estado en el letargo, que había estado en la pobreza por muchísimo tiempo, se convierte en una de las provincias líderes en la disminución de la pobreza a la par de la Brunca. Don Emilio, pero eso es empleo calificado, porque ese es el otro tema. Bueno, ¿estamos agregando gente al sector formal o sigue todavía en el sector informal? Es decir, gente que no está ni cotizando ni teniendo ahorro, simplemente un salario como para subsistir. Claro, en el caso de la estrategia Puente y la vinculación con el sector empresarial, estamos hablando de empleo formal, que es gente que entra a los hoteles, que cotiza. Exactamente, pero también Puente del Desarrollo tiene lo que es formación humana y las ideas productivas, que son ideas productivas que van dirigidas especialmente a mujeres. Recordemos que el 80% de las familias en pobreza y pobreza extrema, especialmente las de extrema, son conformadas por mujeres, cabezas de hogar, madres que fueron adolescentes y que hoy por hoy, al tener la posibilidad de estar en Puente, tienen la posibilidad de formarse, de capacitarse, de tener una formación en el INA y poder salir de esa formación a tener un emprendedurismo, y que hoy por hoy son una gran cantidad de mujeres que están en esa condición y que sin duda alguna se ve reflejado en la encuesta con la disminución de la pobreza extrema. Con base en esto entonces que usted menciona, darle posibilidades a las mujeres, a las jefas de hogar, que a su vez van a hacer que sus niños vengan con mejores condiciones, podemos esperar entonces que estos números se mantengan, podemos esperar una disminución, que la tendencia sea esa de ahora en adelante, porque vemos una gran mejoría respecto a los últimos 8 años. De aquí a 8 años, ¿qué va a pasar? Bueno, hay un elemento fundamental. Primero, que hay que entender que la política social debe ser una política del Estado costarricense y no de un gobierno de turno. Si nosotros logramos sostener esta política pública en el área social sustentada en elementos técnicos, definir que la distribución de los recursos del sector social se dé según la ubicación de las familias en las zonas de mayor concentración de pobreza, si continuamos utilizando el mecanismo de cogestoría social para atender a las familias, si también hacemos que la familia firme un compromiso como es el plan familiar que establece la estrategia Puente del Desarrollo, donde el Estado le da un beneficio, pero la familia se compromete también a cumplir, como el estudio con Avancemos, o como por ejemplo con FONAVE, o que la mujer que se le da seguro por el Estado se haga el Papá Nicolau, se haga la mamografía, que sus hijos tengan las vacunas. Eso es un proceso que demuestra una evolución y que nos reta como Estado para que sigamos en adelante en
esa dirección. Emilio Arias, ministro de Desarrollo Humano, Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas. Además, esas jefas de hogar que hay que sostenerlas porque son las que tienen la economía de este país bien. Claro. ¿No? Muchísimas gracias por su gracias. presencia aquí en Noticias Repretel. Terminamos este tema. Natalia tiene más. Así es, compañeros, muchas gracias. Una tarea sobre temas de educación sexual mantiene muy molestos a algunos padres de la escuela San Rafael de Poás. El trabajo incluía preguntas sobre el tamaño de los genitales del alumno, las zonas del cuerpo que les provoca placer y la exploración del cuerpo. Un grupo de ellos presentó de hecho un recurso de amparo que la Sala Cuarta rechazó porque la docente que impartió la clase se disculpó del hecho. Sin embargo, están pidiendo al MEP que intervenga en esta situación para que no se vuelva a repetir. Ese tema lo está trabajando nuestro compañero Pablo Campos, quien se encuentra en la zona y nos amplía. Pablo, una situación bastante tensa. Nosotros como papás muy preocupados de una situación así. Un tema bastante controversial y estamos en vivo. Lo que está a mi espalda es la escuela Luis Rodríguez Salas, que está ubicada aquí en San Rafael de Poás, una comunidad que se encuentra a unos 30 minutos del centro de Alajuela. Esta mañana nosotros conversamos con una de las mamás, quien nos explicó cuál fue la impresión de ella cuando recibió a su hijo de sexto de escuela con esta hoja de tarea donde le hacían este tipo de preguntas y donde debía practicar estos ejercicios que le indicaron en esta charla que recibieron semanas atrás. Y además, ¿cuáles eran esas preguntas? Vamos a escuchar el primer caso. Me sorprendí mucho porque es algo que nosotros, o sea, nunca nos habíamos llevado, digamos, una sorpresa así. Yo tengo una chiquita que ahorita está cursando el cuarto de colegio y estudió en esa misma institución y la verdad es que yo nunca, o sea, nunca recibí una tarea así. Entonces sí me preocupó un poco porque habla de la persona, del chiquito, ¿verdad? Chiquito está en sexto año. ¿Cuáles eran las indicaciones de esta tarea? ¿Qué era lo que pedía? Le pedían que se palparan el cuerpo, digamos que te tomara medidas del pene, del recto, de las nalgas, del cuello, o sea, cosas así que si él estaba conforme con cómo era él. ¿Su hijo hizo esa tarea? No, no la hizo. Después de conocerse este incidente, ¿cuál era el comentario de los papás relacionado a este tema? Que están muy desacuerdo. O sea, muchos se ofendieron, mandaron al grupo de WhatsApp donde estaban inconformes, que por qué, que no estaban de acuerdo, porque eso era privacidad del alumno, del hijo de uno. Son 26 alumnos de sexto de escuela de esta institución. Y aquí yo tengo en mi mano esa tarea que recibieron estos estudiantes de una charla que se llamaba Aceptación de la figura corporal. Constaba de 10 preguntas donde los estudiantes, después de responderlas, debían calificarlas con un valor entre 1 y 0. Por ejemplo, habían preguntas como ¿cómo es mi pelo?, cómo es mi cara, los ojos, la nariz, las orejas, la boca, y más abajo empezaban otras preguntas como son mis genitales, mi pene, testículos, clítoris, la vagina, cómo son mis nalgas, mi ano y otro sinfín de preguntas que desató bastante controversia entre los padres de familia que envían sus hijos a esta escuela. A continuación vamos a escuchar otro de los casos, una madre que tiene al mío que ya el otro año, si Dios quiere, va para sexto, o sea, yo me pregunto, ¿le van a mandar ese tipo de preguntas? Yo soy una que yo no lo permito, jamás. Está bien, como dije, que les den tipos de charlas de sexualidad, pero no así que se abusen a como se abusaron este año. Usted habló con esa mamá y ella le enseñó esa hoja, la tarea. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Qué era lo que les pedían? Al menos esa de que se paren en un espejo y que se toquen a ver qué placeres sienten, que se fijen cómo tienen el ano. O sea, ese tipo de preguntas yo sí no se las pasaría, porque es demasiado, es como limitar a un niño a, no sé, a otras cosas. Intentamos conocer la versión de la directora de esta escuela y de la maestra de sexto grado, sin embargo, la directora está en Congreso del Ande y la maestra no se quiere referir al tema. Pero ¿quién fue el que impartió este curso? Bueno, el Ministerio de Educación Pública tiene un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social para brindar cursos de este tipo, o charlas de este tipo en los centros educativos. Sin embargo, en esta ocasión fue una funcionaria de la Caja quien se acercó a este centro educativo sin el aval del MEP y sin el aval de la Caja para ofrecer esta charla.
Por eso tanto la Caja como el Ministerio de Educación Pública ya abrieron una investigación para dar con los responsables de haber permitido que esta funcionaria ingresara a dar esta charla a esta escuela. Pero vamos a escuchar a continuación a una asesora del MEP quien nos explica más sobre este tema. Para nosotros como Ministerio de Educación Pública, primeramente es esencial aclarar que esta situación que se dio no responde de ninguna manera a lo que establecen los programas de educación para la afectividad y sexualidad integral. A raíz de lo ocurrido se solicita un informe a la directora, la cual remite la información a la Dirección Regional sobre lo ocurrido, y posterior a esto solicitamos a la Caja Costarricense se nos informe en el marco de qué proyecto o estrategia se realizó la actividad que generó la situación y la molestia de padres y madres de familia. El MEP quiere también aclarar que esto no tiene nada que ver con el plan aprobado de educación sexual que se va a impartir en el próximo periodo para los estudiantes de colegios y escuelas del país. Pablo, esta situación me llama mucho la atención porque aparte de que soy mamá, siento que no es algo nuevo, al menos las preguntas por parte de la Caja, porque en la Caja usualmente siempre se le da un papel al niño que marque para tener en el expediente el avance de su cuerpo, de si es adolescente o si es un adulto y demás. Pero ¿qué fin tenía la maestra ya como tal de que esa tarea fuera llevada a ella y qué iba a hacer con los resultados? El fin era esta charla que ella estaba impartiendo que se llama aceptación corporal, que según unos padres de familia investigaron el contenido de esta charla que ella impartió y proviene de un programa español, de una biblioteca española, un libro, de ahí de donde encontraron por medio del internet los detalles de las preguntas que ella realizó y que por eso fue que empezaron a sentirse un poco incómodos porque los estudiantes llegaban con la tarea a la clase, a la casa más bien, y para consultarle a los padres la ayuda para realizar esa tarea. Una de las madres nos explicaba que, por ejemplo, su hija le decía que tenía que pararse frente al espejo, tocarse sus pechos, sus genitales y además calificarlos, algo que a ellas las confundió muchísimo y ahí fue donde empezaron los padres a prepararse, a juntarse para presentar este recurso de amparo que fue rechazado porque la funcionaria que impartió la charla días después envió una carta a todos los padres de familia ofreciendo una disculpa por las consultas que había realizado a los estudiantes de sexto grado de esta escuela. Pablo, ¿esto se hizo solamente a un grupo de esos 25 estudiantes o se iba a impartir, estaba planeado impartirlo al resto de los estudiantes de la escuela? No, se impartió solo a 26 estudiantes, el único grupo de sexto grado de esta institución. Simplemente en shock, Pablo, este tema y obviamente se entiende la molestia de los papás. ¿Qué dijo la sala específicamente? ¿Solamente porque ella se disculpó, rechazó el recurso? Así es, tanto la abogada que acompañó a los padres de familia que interpusieron este recurso de amparo, a mí me explicó la abogada que el recurso de amparo se rechazó precisamente por eso, porque ya se había ofrecido una disculpa por haberse ofrecido esta charla y por haberles enviado la tarea con estas preguntas. El MEP aclara que esto no está como parte de todo el proceso que se va a dar en los cursos de sexualidad en las escuelas. Si bien es cierto, se necesita ese tipo de información, no tiene que ser tan específica. Eso deberían hacerlo los padres en su casa, explicarle a sus hijos, Pablo. Sí, de hecho, hoy la ministra de Educación Pública envió una circular a todos los centros educativos donde se les informa de que todos los contenidos de la educación pública del país tienen que ser revisados por vida estudiantil. Por eso ningún profesor ni ningún director puede avalar o permitir que en centros educativos se ofrezcan charlas de este tipo antes de que sean revisadas por vida estudiantil. Pablo, sí dejan muy claro, ¿verdad? Y hay que enfatizar en que no era una maestra, que el Ministerio de Educación no tenía conocimiento que ella iba a impartir materia de este tipo, es una funcionaria de la Caja que tomó sola la decisión de hacerlo y es lamentable realmente que se haga porque hay toda una polémica, sabemos a nivel nacional, sobre las guías de afectividad y educación sexual y estas cosas vienen a meter ruido innecesario donde este no es un tema de esas guías, donde de ninguna manera se le va a pedir a los estudiantes que se tomen partes de fotos de sus partes íntimas, ni mucho menos, y donde más bien hay importantes componentes contra el acoso y el abuso, donde yo creo que este tipo de comportamientos podrían caber. ¿Qué dicen las autoridades de ese centro educativo sobre el resto del contenido de las guías sexuales? ¿Sí se está aplicando como debe ser? ¿Fue una clase aislada? ¿Fue algo que sucedió de manera aislada en esa materia, Pablo?
Lamentablemente nosotros no tenemos respuesta de este centro educativo porque la directora no está y la maestra de sexto de escuela, que sí está aquí, no quiere ofrecer detalles sobre ese tema en específico, pero el Ministerio de Educación Pública sí nos aclaró que este contenido que se ofreció en esta charla no tiene absolutamente nada que ver con el curso que se impartirá a partir del próximo año en los centros educativos públicos del país relacionados a afectividad y sexualidad, que también sucediendo una cosa como esta se puede prestar para que padres de familia también se empiecen a sentir un poco incómodos de que situaciones como esta se ocurran en cursos lectivos del próximo periodo relacionados a temas de la sexualidad. Por eso es importante que los padres de familia sepan que esto que ocurrió en este centro educativo está totalmente aislado de lo que ofrece el Ministerio de Educación Pública en temas relacionados de este tipo en todos los centros públicos del país. Pablo, nada más agregar, por ejemplo, porque sí es importante que los padres incluso puedan ver cuáles son las guías sexuales que están disponibles, porque definitivamente la única forma de formarse un criterio es con información, pero es clarísimo que no incluye absolutamente nada que tenga que ver con esa exploración o fotografías como mencionaba Pilar anteriormente. Entonces sí sería importante, ojalá de verdad podamos tener alguna respuesta incluso de la misma ministra de Educación para aclarar un poco el tema, pero no se incluye nada de este contenido, por lo menos de lo que estoy revisando aquí en el plan. No, y todos los padres también pueden ingresar a la página del MEP, que es mep.go.cr. Ahí pueden encontrar el programa completo de sexualidad y afectividad que el próximo año se impartirá en los centros educativos. Y como les informaba anteriormente, ya la ministra a partir de hoy va a enviar una circular donde le indica a todos los directores de centros educativos que no se pueden impartir charlas de este tipo antes de que sean revisadas por Vida Estudiantil, quien es el departamento de revisar todos los contenidos que se le dan a los estudiantes de los centros educativos. Pablo, todavía no me queda claro, ¿esta funcionaria de la caja ingresó a un aula de la escuela para impartir ese curso porque así lo quiso? A mí me parece que tuvo que haber tenido alguna aprobación por parte de la escuela como tal, de que ella ingresara y haberse revisado los contenidos. Es decir, la docente también sabía que se iba a impartir ese curso, la docente tuvo que haber estado presente porque no va a dejar a los niños con una persona desconocida, y también tuvo que haber estado presente cuando le solicitó esa tarea. Hay responsabilidad. Con su consulta precisamente inicia la investigación del MEP, porque ellos saben que existe un responsable de permitir que esta funcionaria de la caja, por mérito propio, ingresara a este centro educativo para impartir esta charla. Es ahí donde a mí la oficina de prensa del MEP me indicó que ya ellos van a investigar quién fue el responsable de permitir que se impartiera esta charla, y por parte de la caja también ya inicia una investigación para investigar qué fue lo que sucedió o quién fue lo que impulsó para que esta funcionaria se acercara a este centro educativo. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias de verdad por ese reporte. Vamos a esperar qué respuesta da el MEP específicamente con esta maestra y obviamente haberle permitido a esa persona de la caja haber dado. Más adelante vamos a volver con usted, por favor manténgase en la zona. Un bus rodó marcha atrás por casi 100 metros en San José y milagrosamente nadie resultó herido, ni siquiera golpeado. El único daño fue en un muro de un parqueo. El hecho ocurrió cuando el conductor decidió estacionarse en la parada de autobús muy cerca del paso de La Vaca. El conductor puso el freno, o lo que llaman entrampó el bus, con tan mala suerte de que cuando se bajó y cerró la puerta, algo le pasó al entrampe y el bus comenzó a echar marcha atrás. No podríamos decir si fue falla mecánica o falla humana, porque nosotros lo que nos alerta a los compañeros que están en el perímetro sobre la situación, y nosotros corremos de inmediato a valorar situación, a ver que no hubiera ninguna persona herida, que no hubiera ningún vehículo colisionado, y ya una vez hecha la revisión, lo que hicimos fue asegurar el perímetro para evitar un poco la presa mientras llegaba la autoridad competente, que sería tránsito, para levantar el bloque. Es decir, el bus rodó marcha atrás casi 100 metros en San José hasta pegar con el muro de un parqueo. Dichosamente, en ese momento no pasaban carros ni personas que pudieran resultar heridas. Yo es la primera vez en realidad que lo veo y no tenemos mucho reporte, mucho informe sobre situaciones que se den así. En realidad fue una falla que sucedió en un momento en el que, como te digo, no había nadie transitando, ni vehículos, ni personas, y entonces
Fue una catástrofe a nivel del empresario, pero a nivel humano, gracias a Dios, no hubo ningún daño. Los hechos ocurrieron este miércoles en horas de la tarde. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la vigilancia en el sector del río Jorco en Desamparados por el deslizamiento que se presentó en el sitio. Además, hace el llamado a la población a estar atentos por cualquier eventualidad producto de las lluvias. Las lluvias de esta semana provocaron que el terreno en algunas zonas cediera. Ejemplo de esto es el margen del río Jorco en Desamparados. El terreno no soportó la saturación de agua, lo que provocó este deslizamiento. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la vigilancia en el sector. La Comisión Nacional de Emergencia, a solicitud del Comité de Emergencia, envió a un geólogo, el cual hizo la inspección y hizo las recomendaciones necesarias, ¿verdad?, a tomar en cuenta y que fueron efectivas inmediatamente con la contratación de una maquinaria que es la que está limpiando el material y desaguando la represa que se hizo ahí. Entonces, basados en esas recomendaciones y en ese monitoreo que tenemos constante con ellos, el Comité de Emergencia también tomó algunas decisiones de evacuar a alrededor de 87 personas de 26 familias. Para resguardar la integridad de las personas que vivían en esta parte de la capital, fueron evacuadas y llevadas a 2 albergues. Por otra parte, el centro de Punta Arenas se inundó este jueves. La fuerte lluvia sumado a las alcantarillas llenas de basura provocaron el problema. Hacemos un llamado a la población, ya que depende del caso, ¿verdad?, particular que se presente. Sí, una de las medidas que debemos de tener es mantener limpias los sistemas de alcantarillado. Ya si son por otra situación, pues tendremos que hacer una evaluación más detallada y los municipios y la misma población son los llamados a hacer esto. La comisión le recuerda a la población en general que deben estar atentos ante cualquier eventualidad que ocurra para evitar una emergencia. Vamos al campo internacional porque en Honduras ya hay 4 muertos por el paso de un nuevo frente frío. Hacemos enlace con la red de noticias Albavisión. Así es, me he trasladado hasta Copeco y me acompaña Yancy López, ella es la jefe de operaciones de Copeco, para llevar hasta ustedes toda la información que se suscita acerca de este fenómeno natural que abate el país. Se reportan más de 16,000 hondureños afectados, 4 personas muertas. ¿Es así, Yancy? Así es, bueno, pues ya hemos tenido diferentes reportes de afectaciones en diferentes puntos del país y esto en vista pues de la entrada del frente frío que ya ha dejado precipitaciones en diferentes departamentos, de los cuales pues ya tenemos afectaciones. Tenemos más de 16,300 personas que ya han sido albergadas, más de 7,000 familias que son afectadas, y esto por estas lluvias que se han generado, ¿verdad?, en los departamentos, específicamente en Cortés, en Colón. Gracias a Dios que son los departamentos que se encuentran en estos momentos en alerta roja. Alerta roja, valga la redundancia repetir, para 6 departamentos: Colón, Lloro, Atlántida, Colón, gracias a Dios, e Islas de la Bahía. Estos son los departamentos que se encuentran en alerta roja, y alerta amarilla para Santa Bárbara, Olancho, Francisco Morazán y El Paraíso en alerta verde. Nosotros hemos seguido haciendo las recomendaciones a la población de mantenerse al margen de ríos, quebradas, y en el caso de hacer evacuaciones, pues hacerlo, ¿verdad?, de la manera pues más correcta. De igual manera, pues tenemos reportes de 4 personas fallecidas, y esto pues por situaciones relacionadas con temas de lluvias, y esto pues es la persona Michael Gómez de 15 años, Marlon Herrera de 27, José Solís Mesa de 45 años y el menor Justin Alexander Ramos de 4 años que se encontró pues el día de hoy en horas de la mañana. Esta es la información preliminar que tenemos hasta la hora. Las lluvias van a continuar afectando el país. Así es, bueno, recordemos que hemos estado también revisando las alertas por el tema de que las lluvias continúan. Seguimos haciéndoles las recomendaciones a la población, mantenerse al pendiente de los boletines y la información que emite Copeco. Muchas gracias a Yancy López, ella es la jefe de operaciones de Copeco, y esta es toda la información que se ha suscitado en las últimas horas. Les repito, 4 personas lamentablemente han perdido la vida, más de 16,000 hondureños han tenido que ser evacuados de sus hogares producto de este fenómeno natural que abate el país. Esta es la información que se genera para la red de noticias Albavisión. Muchas gracias y estaremos pendientes. Si usted tiene una motocicleta y tiene alguna plata extra, mejor guárdela, porque el seguro obligatorio, por lo menos para los motociclistas, va a subir 10,000 colones este año. Así lo informó la Superintendencia de Seguro, la SUPEN, este viernes. Según las autoridades, el incremento de 17% en los accidentes de dueños de motos provocó este incremento. Para los vehículos particulares, la póliza bajará
no piense que es mucha plata, pero por lo menos 274 colones y queda en 21.000 colones para el marchamo 2018. La próxima semana se van a dar a conocer todos los detalles sobre el derecho de circulación. Tres sujetos fueron detenidos con drogas, armas y ropas del organismo de investigación judicial. La Policía Municipal de Escazú los detuvo la madrugada de hoy en bebedero con gorras, pasamontañas, camisetas, armas de fuego y cocaína. Los tres detenidos ya están en manos judiciales. Por la incidencia que venía presentando y principalmente por algunas denuncias, se habían venido presentando asaltos o robos en viviendas. Esto implica que estamos sacando de las calles un grupo dedicado a provocar delitos contra la propiedad aquí en el cantón. Seguridad Pública presentó en flagrancia a 6 coligalleros de Cruzitas, mientras que a 150 personas se les hizo otra cosa. Vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos. Por el momento, solo a 2 de los detenidos se les dictó prisión preventiva. Aunque los detenidos fueron más de 150 personas en Cruzitas, las pruebas de la minería ilegal no fueron suficientes para todos los casos. Por eso el Ministerio de Seguridad Pública se enfocó en quienes fueron sorprendidos con las manos en la masa o en el oro del Estado en este caso. Aún así se sigue con procesos administrativos y judiciales para poner en orden una explotación minera a cielo abierto ya totalmente fuera de control. Estamos valorando la posibilidad de habilitarlo. Sin embargo, el hecho de que el puesto no esté ahí no implica que no vayamos a hacer trabajos constantes. Una vez limpia totalmente la zona, y ya prácticamente está un 90% limpia, se va a entregar a la dirección regional de ese lugar, de la Fuerza Pública y a la Policía de Fronteras para que realicen constantes patrullajes, recorridos e impedir que se vuelvan a instalar. Por ahora se pasó a 6 coligalleros u obreros ilegales por flagrancia, por el delito de minería ilegal, 2 más por la vía ordinaria y 150 personas tienen un informe policial por usurpación de propiedad privada. Esta base de datos es importante para mantener un mejor control de los reincidentes. ¿Se imaginaban este panorama? Tantísimas personas, licenciado. Pues sí, ya se ha hecho pues un poco de noción, pero no tan exagerado, ¿verdad? Es bastantes personas que están inclusive introducidas dentro de la montaña. Pues por eso es en sí el operativo que está realizando por parte de Fuerza Pública. Desalojar a todas las personas que salgan totalmente. Ese es el deber, desalojar a todas las personas que estén acá de forma ilegal, extrayendo oro acá en este lugar. Consultamos vía teléfono a la zona de la finca Cruzitas en Cutic de San Carlos y se nos dijo que aún se mantiene al menos 80 efectivos de la Policía de Fronteras, ya que aún hay gente escondida en la montaña y por las noches detonan armas de fuego. De nuevo los invitamos para que nos envíen sus reportes y así nos da oportunidad además de hacer una buena cobertura de los temas que a usted le preocupan. 88, 86, 60, 66. No me equivoqué, Pilar. Le dije que cuando tenía números seguidos mi dislexia cuesta un toquecito, pero ahí está. 88, 86, 60, 66. Muy bien. Bueno, y precisamente esos mensajes vienen hasta internacionales, nos llegan a nuestra redacción. Observe el siguiente accidente que se produjo en Guatemala hace algunos minutos. Veamos. Donde destruyó 8 vehículos, 3 postes de energía eléctrica y deja por lo menos 10 personas lesionadas, aparte del bloqueo total de la ruta. Somos la PMT de Guatemala en todo. Increíble que no haya personas muertas en este accidente, que realmente se ve bastante aparatoso. Pareciera de hecho que hay hasta una persona ahí. Ahora, pareciera que venía a altísima velocidad, ¿verdad? Porque es que ese vuelco de un tráiler que se supone trae ese gran peso, exacto, es como que es difícil. Más estable, exacto, no debería de haber ocurrido, pero evidentemente la velocidad es que vean, impresiona. Sí, sí. Compañeros, 10 heridos y se lleva 3 postes de electricidad. Claro. Así que deja también sin servicio a esa región por varias horas en Guatemala. En el video a la derecha, vean, hay una persona que al final cuando ya el camión se vuelca, hasta vuelve a ver, pongan atención. Aquí a la derecha, ¿lo ven ahí como en la isla? Sí. Jesús.
Sí, que quedó. Nada le pasó. A la orilla. Así volcó el tráiler en la ruta del Atlántico. Increíble. Bueno, esto ocurrió en Guatemala. Ruta del Atlántico está. En la ruta del escuchando. Atlántico estamos escuchando, sí, hace algunos minutos. Una de las rutas de mayor tráfico vehicular En la zona de Guatemala, Guatemala. además. Trasladaron, eso sí, al conductor del tráiler un poquito más golpeado, con heridas más graves. El conductor que se los salvó demás. también. Sí, sí, se salvó todo No, el mundo. impresionante. Se salvó todo Así el es. mundo, por suerte. Vamos a ir con más noticias más adelante. Ahora un corte comercial. Una historia que vale la pena verlo, como decía ahora Fabiola Guerra. Mire, imagínese usted que esta semana la National Geographic, en su portada principal, estoy hablando de la versión en inglés, puso a Costa Rica a la par de naciones como Singapur, países felices del mundo, pero Alan Arroyo tiene el caso del tico más feliz del mundo. Entonces, queremos conocerlo ya, Alan. Buenas tardes. Hola Douglas, muy buenas tardes también para los televidentes. Nos dimos a la tarea de buscar a esa persona más feliz del mundo y por eso nos vinimos acá a un costado de la Catedral de Cartago. Tenemos que caminar acá por el centro de la provincia para encontrarnos este tramo y aquí está la persona más feliz del mundo, trabajando en su venta de aguacates, de chile, de piña y por ahí también de pejibayes. Don Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Según la escogencia de National Geographic, usted es uno de los más felices del mundo. ¿Cómo fue ese contacto con esta prestigiosa empresa? Es que ellos andaban en Dinamarca, en Singapur y en Costa Rica. Vinieron a Cartago, que es uno de los lugares más alegres del mundo. Anduvieron preguntándole a mucha gente que cuál persona era alegre aquí en Cartago. El mercado de ahí no me gusta sobresalir, pero el mercado me escogió a mí. Fue por medio de un sondeo en varias zonas del país y bueno, la escogencia entonces lo identifica a usted. ¿Cuál es esa clave, don Alejandro, conocido popularmente como Chambers? Así es conocido aquí en la provincia. ¿Cuál es esa clave para ser una de las personas más felices? De ahí, la felicidad de uno es cuando, bueno, digamos, de mi parte es cuando alguna persona, algún indigente o alguien que anda enfermo se me muere y no tiene nadie que lo entierre. Yo llego y voy a la funeraria, pido el entierrito fiado, el mercado me responde, paso con una cajita, todos me ayudan. Hay gente muy prestigiosa en el mercado como don Willy Rojas Quiroz, los Villalta y si me pongo a mencionar, Quique de los Pericos, de los Canarios, los de la... Bueno, todo, es que aquí sería injusto que todo el mercado somos muy hermanables. La generosidad, esa es la clave. La clave, sí, claro, si vos tenés 2.000 y hay una persona con hambre de ahí, medio pinto cada uno, 1.000 y no andamos los dos con hambre. Bueno, don Alejandro Chambers, el tramo lo identifica usted en su forma de ser. Primero la camisa del cartaginés, que no puede faltar, y también por acá imágenes de Juan Pablo II. También el fútbol, la religión son parte de esas fórmulas también para la felicidad. Sí, que soy muy fiel seguidor de Juan Pablo y de ahí he visto muchos milagros que ha hecho él y a veces cuando uno está decaído, entonces el hombre le da mucha fuerza para seguir adelante. ¿Ya pudo ver la revista, don Alejandro? No me la han mandado, la revista me la mandan ahora el mes que entra y esperemos a ver cómo sale. ¿Cuánto tiempo por acá vendiendo en el centro de Cartago? De estar en el mercado tengo 45 años, de estar en ese tramito tengo 3 años y de ser seguidor del cartaginés tengo 50 años. 50 años y me dicen que es uno de los más influyentes en la barra brumosa. Incorporo por aquí al hijo de Chambers, Jordan, ¿verdad? Me dice. Jordan. Él es el que le ayuda acá en todo el trabajo en el tramo. ¿De verdad su papá es uno de los más felices del mundo? Sí. ¿Cómo es su papá? Muy alegre en el mercado, es una buena persona, ayuda a las demás personas y sí. Bueno, a seguir ese ejemplo, es un ejemplo no solo para Cartago, sino también para todos ustedes como familia también. Sí, también aquí estamos para ayudar a las demás personas y yo tengo, como digo, 3 años de estar aquí también con él, ayudándolo y vivimos juntos en casa. Bueno, muchísimas gracias a Jordan, a Chambers,
su papá, como con mucho cariño lo llaman acá en Cartago. Esta es la historia. La revista National Geographic hizo ese sondeo para contar ejemplos de aquellas personas que viven en los 3 países más felices del mundo: Dinamarca, Singapur y Costa Rica. Dice la revista que el placer, el orgullo y también el propósito en la vida son claves para esa felicidad, y en el caso de don Alejandro, esa generosidad, compañeros, es parte también de esa clave para destacarse y tener una vida plena, a pesar también de los problemas que por supuesto no faltan en la vida. Un caso interesante que queríamos compartir también en esta tarde de viernes, y ojalá que sea de ejemplo también para muchos compañeros. Ojalá que sí, Alan, muchísimas gracias. Y al inicio de esta edición teníamos una buena noticia: baja la pobreza, pero ahora nos indican también que suben los asaltos a peatones. Así que, ¿qué está pasando con este dato? Vamos al centro de San José con Hernán Barrantes. Adelante. Gracias, Pilar, así es. Bueno, estamos específicamente en Guadalupe, la cabecera del cantón número 8 del cantón de Goicoechea, que es uno de los lugares que el OIJ ha determinado como uno de los donde más asaltos se dan. Es el tercer lugar el que ocupa. Y la principal causa es sobre todo por aquellas personas que caminan con el celular en la mano, que utilizan sus celulares, que caminan con objetos de valor. Vamos a tratar de conversar aquí. Bueno, señora, muchas gracias. Vamos a tratar acá de conversar con algunos de los ciudadanos que deambulan acá por el Parque de Guadalupe. Buenas tardes, señora. Estamos en vivo para Noticias Repretel. El OIJ dice que el cantón de Guadalupe, Goicoechea, es uno de los donde más asaltos se dan a peatones, sobre todo por las personas que andan celulares, paquetes y demás cosas en sus manos. ¿Qué piensa usted como ciudadana? Que es cierto. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque ya me han saltado mis hijos. Hay un lugar que le dicen Ipis, una familia que le dicen los Rigoley. Me los han golpeado y todo, me los han puñaleado, me los han baleado. Sin duda, muy preocupante. Así, como no tengo dónde irme, tengo que estar ahí viviendo. Ahí se llama Rigoley, le dicen a esa familia, los Rigoley. ¿Su nombre, señora? ¿No será malo darlo? No. Yo soy María Jesús. Muchas gracias, doña María Jesús. Bueno, casos como el de ella son muchos los que se dan en estos 3 cantones, principalmente Guadalupe, San José Centro y Desamparados. Y esto es por grupos que andan en las calles buscando a personas que andan distraídas principalmente. Veamos. En todo el país es normal ver escenas como estas. Algunos, por estar concentrados en sus dispositivos, no se percatan de lo que ocurre a su alrededor. Están en peligro. ¿Por qué? A este tipo de personas es a las que buscan los delincuentes. Se vuelven un blanco fácil. Este 2017 los asaltos aumentaron en 83%. Las víctimas son peatones. En la provincia de San José se reportan 17 al día en promedio. Mientras que el año anterior se reportaban 582 asaltos al mes, este 2017 la cifra es de 620. El mayor porcentaje de delitos ocurre con arma de fuego. Y esto hace del asalto en general, no solo de asaltos a peatones, o cualquier asalto, un delito ya es violento de por sí, porque el delincuente está enfocado al enfrentamiento, ¿verdad? Es diferente a los robos o a los hurtos, en el que la finalidad es que la víctima no se dé cuenta, que la casa esté sola, o el carterista que quiere sacar la billetera sin que la persona se dé cuenta. En este los delincuentes van dispuestos al enfrentamiento, saben que la víctima puede poner resistencia, por ejemplo, saben que la víctima puede andar armada y aún así van al enfrentamiento. Eso los hace sumamente peligrosos y hasta cierto punto impredecibles a los delincuentes. Los lunes es el día que más asaltos ocurren y los domingos cuando menos ocurren. Los cantones donde más suceden son en San José, en especial en los distritos Hospital, Merced y Catedral. Le siguen los cantones de Desamparados y Goicoechea. En este último, el cantón número 8 de la provincia de San José, habitan 115.084 habitantes y tiene una extensión de 32,5 kilómetros cuadrados. Para cuidarlos, Seguridad Pública tiene destacados 100 oficiales de policía distribuidos en 3 turnos. La mayoría de asaltantes actúa a pie y pocos en vehículo o en motocicleta. La manera más común en que asaltan a los peatones o el asalto proviene de otros peatones. Gente que se desplaza a pie, ya sean personas solas, en parejas o más, pero a pie. Tenemos también modalidades que son delincuentes que andan en automóvil, aparcan el automóvil
adelante o atrás de la víctima, se bajan 2 o 3, asaltan, regresan al auto y corren, y escapan, perdón, y tenemos asaltos en motocicleta, cuando 1 o 2 personas van en moto y interceptan a peatones y los despojan de sus bienes. Ellos cuentan con 3 ventajas principales. La sorpresa, andan armados y eligen bien a su presa. Los hombres son a quienes más asaltan, seguido de las mujeres. El cantón donde menos asaltos se reportan es el de Acosta. Las recomendaciones que dan las autoridades es no resistirse, evitar andar artículos valiosos a la vista y mantenerse siempre una mano libre. Recomendaciones muy importantes que dan las autoridades judiciales principalmente, y también recuerde que entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche es cuando más asaltos se dan, principalmente en paradas de autobuses. Por eso es donde más debe estar atento, ya que en esos momentos es donde se da más aglomeración de personas y las personas están también más distraídas debido al cansancio sobre todo. Este es un reporte de Hernán Barrantes para Noticias Repetel.